parte del histograma, que es muy fácil, digamos, ya ajustarlo. Pero acordémonos que aquí estamos trabajando también el polígono de frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a venir a hacer? Como yo ocupo el polígono, ¿qué es el polígono? Esta rayita naranja que yo tengo aquí arriba, le vamos a venir aquí donde dice agregar. Vea que si vuelvo a agregar, ya se nos está apareciendo aquí abajo, ¿qué? Una barra color naranja, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué nombre le vamos a poner este? Le vamos a poner el nombre, ya se me marcó ahí. Vamos a ponerle el nombre de polígono de frecuencia. Ok. Pero este polígono de frecuencias, incluir todos los parámetros. Pero un segundo. Polígono de frecuencia. Ok. Ahora sí. ¿Quiénes son los valores que voy a utilizar en ese dato? Ok, como es el polígono, la rayita naranja, en la anterior yo utilicé las mismas alturas. Esas alturas, ¿quiénes eran? Las frecuencias absolutas, ¿cierto? Entonces, borro ese 1 que viene ahí y le ponemos es igual y vamos a volver a marcar toda la frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? Entonces, se nos tienen que hacer dos barras paralelas, una azul y una naranja dentro del cuadro o dentro del gráfico. ¿De acuerdo? Le doy a aceptar. Si nos está quedando de esta forma, como dicen uno, estamos lo más bien. Entonces, démosle a aceptar. Ahora, ¿qué voy a hacer con estas dos? Ok. Vamos a marcar las barras color naranja. ¿De acuerdo? Entonces, vea que necesito que me queden todas marcaditas. ¿Ok? Cuando ya estoy ahí, me vuelvo otra vez a ir a insertar en la parte superior, en la barra, nos vamos otra vez a insertar, nos vamos a ir a buscar el gráfico de, ¿cómo se llama? Barras varias, pero gráfico de columnas, ¿no? Insertar gráfico de línea o de áreas, aquí está. Vea lo que nos dice, insertar gráfico de línea o de áreas. Ok, nos vamos a este. En ese vamos a escoger ¿quién? El primer cuadrito que tenemos acá. Porque vean que con solamente marcarlos ya se nos quitó la gráfica que teníamos abajo de barras y se nos está volviendo ¿qué? Una línea, ¿cierto? Entonces le damos a ese. Ok. Ya con esto nos está quedando lo que nosotros le decimos el polígono de frecuencia. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Como ya tengo la línea, ahora lo que me está perjudicando, ¿quiénes son? Las barras azules. Entonces le vamos a dar igual, doble clic a las barras azules. Ok. Nos vamos a ir donde está el formato de serie. ¿Dónde es el formato de serie? Esta hojita que se nos hace aquí al lado derecho, que dice formato de serie. Nos vamos a meter acá donde está la barra, ¿la ven? Y vea que acá, donde vienen los efectos del gráfico, en las acciones de serie, nos dice superior y el ancho del rango. ¿Qué es lo que pasa ahí? El 27 o menos 27 no nos afecta, el ancho sí, porque nos está diciendo que de barra a barra tiene un ancho de 219%. Es el que no ocupo que esté. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, esta barra yo necesito que sea ¿cuánto? 0. Y al poner 0, inmediatamente, si yo lo marco afuera, vean lo que está pasando. Ya el gráfico se me rellenó, ¿cierto? Ya parece más que un histograma. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Bueno, vean que aquí tenemos igual en el formato, tenemos la parte de relleno. Bueno, démosle otra vez doble clic acá. Ok, en relleno, que es en el tarrito, nos vamos a él. Vea que en el relleno nos piden si queremos
sin relleno, relleno sólido, relleno degradado, relleno con imágenes de textura, etc. En bordes también igual el color lo tenemos en azul. Y en bordes puedo decir sin línea, línea sólida. Aquí lo están poniendo automático, pero el color nada más los está poniendo blanco. Si yo quiero, puedo ponerlo en negro. Puedo poner que sea línea sólida. Transparencia, puedo aumentarla, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos me va a decir a mí qué es lo que yo quiero. Línea sólida, ok. Entonces, ya ahí, vean que nos está quedando el gráfico más visto, con los puntos medios, que es lo que se trabaja. Y por supuesto, si yo ya quiero adjuntar título, fuente, leyendas, acordémonos que entonces le damos un clic al lado, a la esquina superior, le damos el más y aquí entonces vamos a ir diciéndole si quiero los ejes, si quiero los títulos de los ejes, igual título del gráfico, ¿verdad? Si quiero las etiquetas, vea que las etiquetas, ¿qué serían? Estos valores que vendrían aquí arriba, eso no debería de aparecer. Tabla de datos, hay gente que le agrega tablas abajo, barra de errores, en especial, prácticamente esto es lo mínimo que debe venir. ¿De acuerdo? El título, la de los ejes y por supuesto si abajo tienen la fuente o de ahí también pueden poner fuente y datos propios. ¿De acuerdo? Entonces eso sería prácticamente la forma para hacer un gráfico de histograma con polígono de frecuencias. Profe, y para incluir la fuente, ¿qué opción se tiene que escoger? Porque no hay una opción que dice fuente. No hay opción prácticamente. Perdón. La fuente prácticamente es colocarlo en la parte de abajo, donde ustedes postulen o vayan a pegar el gráfico y ponerlo con una letra mucho más pequeña y definir de dónde viene la fuente. Si fue que tomaron los datos, si es que estaban, o sea, fue de fuentes propias, si fue algo, digamos, de internet, poner por lo menos la página. Profe, ¿no podríamos poner, por ejemplo, como solo por el ejemplo, que usted no se ponga ahí fuente, la clase? No, mentiras. Para que quede el paso. ¿Para qué qué? Perdón. Para que quede el paso guardado en la clase. O sea, de cómo se agrega. Sería en hoja, o sea, lo Ok, que nada hacemos. más, o sea, Exactamente, o sea, si yo, digamos, tomo este gráfico, supongamos que ya está todo, el control C, me voy, qué sé yo, a una hoja de Word, cambiemos esta porque esta es la mía de asistencia, pongámosles pegar, en esta parte pegar, vea que aquí nos está saliendo el cursor, simplemente en letra pequeña, entonces le voy a poner una fuente mucho más pequeña, entonces voy a ponerle aquí fuente, entonces los puntos, entonces agregamos datos propios de la clase. ¿De acuerdo? pensé que era Entonces algo como... quedaría ahí, esta sería mi fuente. O sea, lo único que yo sí agrego desde el Excel es el título, los títulos de los ejes, de ser necesarios. Profe, no sé si tiene que aceptar a alguien por ahí. Sí, creo que hay un compañero diciendo que lo acepte. Alguien se, bueno, perdón, pero a ver. Ah, ¿alguien quiere unirse? Aquí está César, ok. Ya lo admití. Si no me dicen, estoy... ok. Entonces, este también tenía... El otro día, ¿qué fue lo que le hice? Opciones del texto era. Eh, control, sin líneas degradadas. No. Profe, y para Ajá. eh, eh, examen, por ejemplo, no sé, o para un quiz, usted pone como todos los detalles que usted quiere que tenga el gráfico o siempre se deben seguir, por ejemplo, estos pasos.
digamos, si yo a ustedes, qué sé yo, de información viene un cuadro de distribución, entonces ustedes tendrían que seguir los pasos para hacer esta construcción. Mínimo, tengo también que agregar el título, los títulos de las ejes y obviamente la fuente. Y ustedes van a decir fuentes, datos propios del examen, por ejemplo. Ok, ¿Ok? Pero por lo menos mínimo yo sí les tengo que dar que un cuadro de distribución. Por lo menos con lo necesario de que ustedes o lo terminen de armar, por ejemplo, o dos, que ustedes, digamos, tengan toda la información necesaria para poderlo, digamos, realizar. ok. Normalmente, bueno, ejemplo, como en un quiz, como es tanta información, entonces normalmente lo que uno hace es, les doy datos, ustedes hacen la construcción del cuadro de distribución y de acuerdo con ese cuadro de distribución, realizan algunos de los tipos de gráficos que se les vaya a pedir. Entonces eso es como el A, B, C, D, F, E, H. Por eso siempre yo les he dicho, cuando hagan la construcción del cuadro, tengan mucho cuidado, ¿verdad? En que el cuadro ojalá esté bien diseñado para que no tengan problemas, obviamente, con el gráfico. Obviamente que si tuvieron errores, ejemplo, a la hora de construcción del cuadro, no voy a castigarle la parte de la construcción del gráfico si hicieron todas las partes convenientes. ¿Por qué? Porque el gráfico les está saliendo de esa forma por error a dónde? En el cuadro de distribución. Sí, pero los pasos para crear el gráfico, Pero digamos. los pasos para crear esta parte, obviamente se les califica con la información que ustedes tienen. De, bueno, por lo menos, porque se imagina un ejercicio que sea hacer todo eso. Perdón, Se imagina un ejercicio que sea hacer el por cuadro, eso les digo que el el siguiente gráfico. quiz se lleva un poquito más de rato. Ese segundo quiz que vamos a hacer, la próxima semana puede ser que lo hagamos en parejas y obviamente tendrían que llevar una computadora porque ustedes tendrían que realizármelo y mandármelo luego por correo. Que ya le iba a preguntar eso así, porque si no para buscarme una calculadora. Profe, ¿Cómo? Perdón. Si no para buscarme una calculadora, si era que había que hacer la mano, pero obviamente un gráfico no se puede hacer. No. O sea, si se les pide hacer el cuadro, ustedes pueden hacer el cuadro a mano, pero a la hora de poderlo construir y meterlo acá, ejemplo, en la hoja del Excel, si voy a ocupar los límites, voy a ocupar la frecuencia absoluta y voy a ocupar los puntos medios. Vea que en este caso no ocupé ni las frecuencias relativas ni las acumuladas. ¿De acuerdo? Por eso tienen que fijarse muy bien qué tipo de gráfico se les está pidiendo. En este caso fueron con las frecuencias absolutas. y ahí sí se pueden usar las notas. ¿Cómo? Ahí sí se pueden usar las notas. Las notas. ¿Sí? O sea, lo que uno apunte, lo que uno tenga apuntado de clases anteriores. ¿A qué te refieres con la parte de las notas? No sé, por ejemplo, una clase donde aprendimos a construir el cuadro que yo apunté como los pasos para construir el cuadro, sobre qué debe que tomar en cuenta y como paso a paso. Ok. Usted me dice montar acá el paso a paso en Excel, si es necesario que tenga que hacerlo. Sí, pues, No, porque se si yo, refiere como ver la materia y mientras uno hace el quiz, creo. Ver Pueden, como que uno apuntó y cosas así. mm, sí, no. O sea, les soy sincera. Normalmente como el quiz es corto, yo les hago la sugerencia de que hay gente que a veces se pone hasta a ver video o se ponen a revisar en otros, a veces se les va el tiempo y no les alcanza para terminar. Así que, ¿cuál es mi sugerencia? Por lo menos, qué sé yo, si usted tiene alguna ficha donde usted pone paso 1, paso 2, paso qué, y qué sé yo, usted hace alguna figurita, lo que fuera, para que se guíe, pueden hacerlo. listo, gracias. ¿De acuerdo? Pero así como la materia en sí, todo, yo les hago la sugerencia. Ya me ha pasado, ya los he visto con los estudiantes.
En años anteriores, hasta el video tenían de cuando yo hacía la construcción, se ponían a ver el video y obvio, mientras duraba uno haciendo todo el video paso a paso, perdían 10 minutos. Y si es un quiz de media hora máximo, se les va el tiempo. ¿Ves? Por eso es que tienen que tener cuidadillo ahí. Ok, este es el famoso gráfico de histograma y polígono de frecuencias. Ahora, en los datos que ustedes tienen, también tenemos el gráfico de ojivas. ¿Qué significa ojivas? Ojivas es como una función exponencial. Por ejemplo, acá, me va a venir otra vez. Bueno, aquí tengo la más D y menos D, pero a ver, un segundo. No tengo la otra. Ok, esta vamos a eliminar. Porque estábamos haciendo exactamente esta misma. Perdón. En este caso, tenemos acá el de ojivas, pero este, como viene desde el dato más pequeño hacia el más grande, es el de menos D, desde el más pequeño al más grande. Si fuese, ejemplo, el de más D, tendría que haber empezado aquí desde el año, o sea, del valor más superior, y disminuir hacia abajo. ¿De acuerdo? A esto es lo que nosotros les decimos las frecuencias de ojiva o frecuencias acumuladas. Entonces, quiero que noten el mismo cuadro de distribución. ¿Qué tiene diferente este cuadro con el anterior? Le vamos a poner aquí, así con rojo, y para que ustedes se acuerden que dice nota. Ok, este donde dice nota, lo que quiero es que entiendan que hay que agregar esta línea. Vea que se las puse en gris. Esta línea tienen ustedes que agregarme, pero voy a ponerle en otro tono. Voy a ponerle un tono más oscurito. ¿Por qué necesito agregarla? Porque nosotros estamos trabajando con frecuencias menos D. Y acordémonos que mi último valor o límite real es en 17,5. Y si ustedes notan, la rayita que viene acá tiene que empezarme ¿dónde? En 0. Yo no puedo empezar este valor ¿a dónde? En 21. ¿De acuerdo? Que es el punto medio. Ni tampoco en 17,5. Igual al final yo necesito que cierre con el valor máximo de datos que ello tiene, que es de 30. ¿De acuerdo? Entonces, vean que para hacer la construcción de la ojiva, necesito tener primero que nada esta línea. Ahora, profesora, ¿y qué pasa si es el más D? Entonces, en vez de ser la línea de arriba, necesitaría completar una línea más abajo. ¿De acuerdo? Aquí donde yo estoy poniendo el 59,5. ¿Ok? Entonces, si es el menos D, en la línea de arriba. Si es el más D, lo que ocupo prácticamente es la línea de abajo. ¿De acuerdo? Para poder agregar, ¿qué? Los valores que me van a hacer falta. Ok, vamos a ir haciendo el de arriba. Entonces, para hacer el de ojivas, vamos a poner primero que nada en la parte de insertar, igual. Nos vamos aquí arriba, en dice archivo, inicio, nos vamos a insertar, nos vamos a ir al gráficos y en gráficos nos vamos a ir a gráficos de dispersión. El de dispersión es el de los puntitos, aquí está. Dice insertar gráfico de dispersión X, Y o de burbujas también conocido. Entonces, en este si le damos, vamos a ir a escoger quién. El primer valor, o sea, el primer gráfico de burbujitas, que es este. Entonces vamos a marcarlo. ¿Y por qué este me está saliendo así tan divino? Pues yo estoy marcando todo, un segundo. Yo creo que estoy marcando las cosas. Insertar gráficos de dispersión. Ahora sí. Es que me tiene que salir en blanco. Estaba marcando algo arriba. Ok. Cuando ya yo lo tengo aquí en blanco, igual que el anterior, nos vamos a ir a seleccionar ¿qué? Datos.
Lo mismo que la vez pasada, tenemos que insertar los datos. ¿Qué los vamos a ir a hacer primero? Bueno, los vamos a ir a agregar. ¿Qué es lo primero que yo necesito agregar? El primero que vamos a agregar son las frecuencias. Frecuencias. ¿Ok? ¿Cuáles frecuencias son las que voy a usar? Ok, acá vamos a utilizar dos frecuencias. ¿Cuáles son? Una que los puntos medios, acordémonos que se pone igual. Voy a marcar los valores de punto medio. Ojo, vea que no estoy tocando para nada el que está a la línea de arriba, sino donde sale del 21 hasta el 56. ¿Ok? Y luego, ¿quién va a ser mi valor del eje Y? Ok, mi valor del eje Y, como yo voy a trabajar las frecuencias acumuladas, menos D, para que me quede el gráfico hacia arriba, vea que yo les puse a ustedes en color papaya prácticamente las dos líneas que voy a ocupar. Límites superiores y el acumulado menos D. Si hubiera sido al revés, una ojiva superior, o sea, acumulado más D, se toman los otros. ¿Cuáles son? El límite inferior y hubiera escogido el acumulado más D. ¿De acuerdo? Ahora, vamos con estos valores. Entonces, el valor del eje Y, ¿quiénes serían? Estos valores que voy a usar acá, el 5, 15, 10 y 16. Entonces, vean que acá ya se nos está marcando, como dicen ustedes, en el gráfico, los valores que yo estoy colocando acá como la de frecuencia. ¿Ok? Entonces, le vamos a dar a aceptar. Ahora, ¿qué vamos a agregar ahora todavía? Yo necesito agregar la ojiva, ¿de acuerdo? Porque uno va a hacer el polígono, como decir la frecuencia de lo que se está haciendo, y el otro es la ojiva. Entonces vamos a agregar, el nombre que vamos a poner ahora va a ser ¿quién? La ojiva menos D. Ojiva, vamos así todo abreviado, menos D, que vamos a poner como valores del eje X. Los límites que yo voy a utilizar. ¿Cuáles son los límites que quiero? Los límites superiores. Entonces, ¿cuáles? Solo los que están en color papaya. Vea que todavía no estoy usando el extremo de arriba. Luego les digo por qué tienen que agregarlo y cuándo lo debo poner. Y el valor de Y, igual que el anterior. ¿Quién es? El acumulado menos D. ¿Cuáles son mis acumulados menos D? Los valores que igual puse en papaya. Entonces, 5, 15, 22 y el 30. Entonces, ¿qué nos tiene que ir apareciendo? Dos puntos, uno azul y uno naranja en pares, ¿de acuerdo? Si voy por ahí, vamos lo más bien. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Démosle a aceptar esta parte. Ahora nos venimos a trabajar más que nada con el gráfico. ¿Qué vamos a hacer ahora aquí con este gráfico? Bueno, vamos a marcar o darle doble clic. ¿A quién? A la línea de color naranja. Perdón. O los puntos de color naranja. Los vamos a remarcar y nos vamos a ir donde dice cambio de, perdón, está en seleccionar, sí, cambio tipo de gráfico. Ese es el que necesito hacerle el cambio. Los damos ahí. Si le doy a cambiar, vean que acá nos dice los tipos de gráficos recomendados, pero yo estoy haciendo un gráfico combinado, por eso es que tiene dos cosas, ¿de acuerdo? A este gráfico combinado, vea que él me lo está poniendo en forma de histograma. Yo necesito que venga como un histograma con línea. Entonces, si marco este primero, vean que ya se nos está cambiando en forma de histograma y con la línea. ¿De acuerdo? Ya aquí nos está haciendo este cambio. Y luego, vea que acá, la parte de las frecuencias estamos bien. Lo que estamos mal es con el de ojivas, porque las ojivas no es como una frecuencia, o sea, no es un gráfico de cuadrático, no hace una concavidad, sino lo que hace es una curva. Entonces es porque está lineal.
¿qué vamos a hacer? Bueno, me va a venir acá, vea que viene diciendo de líneas. Si yo sigo bajando, circular, viene también el de dispersión. Y ocupamos esta dispersión, ¿cuál? El que viene dispersión con línea recta y marcadores. Eso es para que ella entonces me marque punto a punto donde estoy poniendo los valores. Si le doy esto, ejemplo a este último, vean que como que dice uno, ay puña, se me descompuso. No, todavía no se ha descompuesto. Ocupamos que quede así como un poco chueco, nada más para luego poder correr los valores o estos puntos que me vayan compitiendo con las frecuencias mínimas. Vea que aquí se nos están marcando los datos que estamos haciendo. Ok, le damos a aceptar. Vea que ya eso se nos viene acá. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que voy a venir a hacer? Cambiar los ejes. Porque vea que mis ejes aquí dicen 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, ¿cierto? A mí no me sirven esos ejes. Entonces, ¿qué es lo que voy a darle? Doble clic a este. Ah, a ver. ¿Qué me pasa? Ok, ahora sí. Ya como le di doble clic, vean que aquí en dar formato y eje, aquí nos hablan de los mínimos y los máximos. Es por eso que no nos está empatando bien los valores. ¿Quién es el dato mínimo que yo estoy funcionando? 17,5, ¿verdad? Entonces aquí vengo y lo cambio a 17,5. ¿Ok? Y abajo yo lo voy a cambiar al punto máximo. Que fue mi máximo, 59,5, ¿verdad? 59,5. Entonces, vea que ya haciendo esos cambios, aquí se fue como formando bien la curvatura que estábamos diciendo. Ok, entonces aquí cerremos este momento y nos vamos otra vez a la línea de color naranja. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a marcar esta línea y vean lo que vamos a hacer. Vea que ya nada más nos está marcando aquí los valores que tomé, que eran los de color naranja. Ahora sí, aquí vamos a utilizar la línea que me hacía falta. ¿Qué hacemos? En el marcador, cuando ya nos ponga la crucita en negro, si es que se me pone y no quiere. Ah, ok, por ahí. Vamos a subirla una unidad y ya no me lo hizo. Ay, no. Cuando quiere. Ok, ahora sí. Ya ahí estaría tomando el siguiente valor. Vean que la línea ya se corrió aquí. Volvemos a hacer lo mismo con la frecuencia. Vamos a marcarla. Subimos una más. Y para que nos empate con 0. Ahora vean que ya termina en 30. Ya se acomodaron los datos. Y empieza en ¿dónde? En 0. Que es la... Ah, No, no. Estaba respondiendo que terminaba en 0. no, sí. Entonces, vean que aquí ya lo que hice fue acomodar esta bandida línea, que es la que más dificulta, para que ella vaya con estos marcadores o puntos en cada uno de estos ejes. Ahora sí, ¿qué necesito hacer para que estos azules se marquen como tienen que ser? Entonces, marco los azules otra vez. Ahí, márquese los azules, ahora sí. Marco los azules y nos vamos a ir otra vez a la casita, ¿de acuerdo? Vea que ya tenemos aquí su posición y el ancho de rango. Vea que nosotros estamos trabajando muy parecido a un histograma. Entonces el ancho no me sirve. ¿Qué voy a hacer con ese ancho? Ponerlo en 0. Lo ponemos en 0. Al hacerlo en 0, vea que automáticamente ya se corre los datos hasta los valores que yo necesitaba, que eran los puntos, o sea, los puntos, por decirlo así, los límites superiores de cada una de las barras. Entonces, que aquí yo quiero agregar línea, por ejemplo, para ir viendo las tendencias. Igual nos podemos ir al tarrito, podemos irle a dar a línea sólida. Vea que ya aquí se nos ve las líneas. Igual que la anterior,
Si nos posicionamos aquí al lado, podemos poner título a los ejes, podemos ponerle título al gráfico y así vea que hay diferentes tipos de ejes. Yo puedo eliminar, yo necesariamente ocupo nada más el eje Y y el eje X, así que uno puede eliminarle me puede dar eliminar y también a este otro le puedo dar eliminar para que entonces nada más me quede los del eje Y y de los del eje X. Y la suposición de los de arriba, que es la relación que ellos están haciendo para poder hacer ¿cómo se llama? Los valores para que puedan empatar, ya que estamos haciendo la combinación de dos tipos de gráfico. Entonces, hasta ahí estaría la famosa ojiva. ¿De acuerdo? Chicos. Sí. Profe, Claro. vieras que Ajá, está viendo que el material que usted subió en la semana 5 ajá, dice semana 7. ajá. Es que eso es un PDF. Y entonces estaba tratando de buscar dónde estaba el original mío, pero ahorita no lo encontré. Entonces lo subí así, diciendo no importa, semana 7. Ok, pero sí es porque lo de hoy, porque es que viene ahí datos sin agrupar, la medida aritmética, la medida Ajá. Sí, ponderada. Ok, eso de los de datos sin agrupar y todo eso es lo que vamos a ver esta semana. ok. Sí, es que dice arriba semana 7, pero Ujú, ujú. no se los pude cambiar. No, yo estaba esperando, no sé, ver un gráfico en el Sí, material. es que andaba buscando el Word donde yo lo tenía, pero le soy sincera, lo estaba buscando y no lo encontré. No, no, todo llegué era solo para saber que sí era ese. Exactamente, y yo decía, qué madre. Bueno, que ya me acordó, porque sí les iba a decir eso de que no les pude encontrar esa parte, pero no importa. Es que ese orden era el que se utilizaba antes. Entonces, más o menos en semana 7 era que uno iba viendo eso. Ahora no, todo eso se tuvo que correr porque hay una parte de correlación lineal. Entonces, la correlación lineal nosotros tenemos que verla. Entonces, más bien eso, por eso se tuvo que correr casi 2 semanas más. Ok. Está más que así. Ok. Entonces, vea, les insto después para que ustedes traten de hacerlos. También para que jueguen un poco haciendo el histograma de frecuencias acumuladas más D, sí, las más D, que es esta otra columna, que ahí jugaríamos con esta columna, voy a ponerlo en color como verde, con esta otra columna. ¿De acuerdo? Entonces, los de color papaya para el menos D y los de color verde para hacer los más D. ¿Ok? Y entonces aquí igual, aquí pondríamos el 59.5, que es el valor superior. Obviamente aquí en la frecuencia absoluta que voy a poner el valor de 30 y en la acumulada igual. O sea, aquí empieza en 1, aquí tendría que poner ¿qué? 0. ¿De acuerdo? Y en esta manejamos el total, que sería para nosotros el 30, para que entonces les pueda salir lo del gráfico. ¿Ok? Entonces, desde para guardar esto, para que no se me vaya a borrar. Ok, entonces ahora vamos a pasar a las hojas para ver lo de las medidas de posición. Ok, me indican si las están viendo, chicos. Sí, profe. Ahí se ve. Ah, Sí se ve, profe. sí. Ok, ese los puse ya en un grandote. Ok, entonces, no importa aquí donde dice semana 7, por favor. Entonces acá es semana 5, medidas de posición y de variabilidad. Voy a hacer como es un chiquito, toda una chanchada de mi madre. Ok, esto sería, ay no, peor. Ahí se me hace todavía horrible. Pero a ver, ancho, no tanto. Ok, vamos a ver, semana 5.
Claro. Ok, vamos a ver. O le pasa primero blanco, profe, y después le pone el 5 con negro. Ah, ¿cómo? Perdón. O le pasa el blanco primero y ya después le pone el 5. Me dejará. Vamos a ver. Vamos a ver si me deja hacer la suposición de uno entre otro. Vamos a ver. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, yo supuse que no se podía dibujar o sea, pasar un color encima de otro, pero está bueno saberlo. Gracias. Uno todos los días aprende algo. Ya pude corregir, dije yo. Ok, chicos, ¿qué son medidas de posición y de tendencia central? Ok, recordémonos. ¿Cuáles fueron las medidas que ustedes vieron supuestamente en colegio, independientemente de hace cuántos años salieron? Se supone que lo mínimo que ustedes tuvieran que haber visto fue la media, la moda y la mediana, ¿cierto? Supuestamente. Ok. Ok. Igual voy a empezar, como dicen ustedes, desde cero, pasito a pasito. Como primero vamos a ver datos sin agrupar, ¿qué significa datos sin agrupar? ¿Qué entendemos nosotros como datos sin agrupar? Me imagino que son datos, pues, sin ningún orden, por así decirlo. O sea, están, pero sin Ok. específico. Acordémonos que son datos que no están dentro de un cuadro de distribución. Ah, bueno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son tan poquitos que meterlos en un cuadro de distribución no tendría, ejemplo, ningún sentido. O sea, no habría tanta relevancia. Por eso se ven como ellos mismos. Entonces, ¿qué vamos a ver de estos datos sin agrupar? Bueno, primero que nada, vamos a ver la media aritmética. La media aritmética la vamos a reconocer porque va a venir con un X con una rayita arriba. Eso significa media aritmética o también llamado promedio. ¿De acuerdo? Que a veces uno dice, determine la media aritmética o determine el promedio del siguiente conjunto de datos. Ok, ¿qué hacemos? Dice que la suma de todos los datos divide entre el total de datos. Normalmente, la fórmula que vamos a conocer de ella dice que la sumatoria de todos los X sub I. Acordémonos que X sub I significa todos los datos que tengo, X sub 1, X sub 2, X sub 3, todos estos, dividido entre el total de datos, que es N. ¿Ok? Entonces, veamos este ejemplito corto. Dice, suponga que se tiene los siguientes datos correspondientes a las ventas mensuales que ha realizado el vendedor durante los últimos 7 meses en millones de dólares. Entonces nos dice, calcule e interprete la media aritmética. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, ok. Entonces, eso significa, perdón, vamos a sumar cada uno de estos datos. Entonces, yo voy a calcular X promedio, que sería 20 más 33 más 42 más 40 más 19 más 23 más 28. Y todo esto lo vamos a dividir entre quién? Entre la cantidad de datos. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 datos. ¿De acuerdo? Si yo hago la suma de todo eso, eso nos va a dar 205. Y eso se va a tener que dividir entre quién? Entre los 7 datos que tenemos. Entonces significa que esto nos da 29,29 puntos suspensivos. Sería el valor de quién? De mi X promedio. ¿De acuerdo? Entonces, como ahí dice, los siguientes datos corresponden a las ventas mensuales que ha realizado un vendedor, pues yo puedo decir, en promedio, el vendedor
realiza ventas de 29,29 millones de dólares. ¿De acuerdo? A eso es lo que nosotros nos referimos con la media aritmética. Ok. ¿Qué es la diferencia de la media aritmética con la media ponderada? En la ponderada, notemos que la formulita que tenemos dice X sub I, que era lo anterior que teníamos, pero ¿por quién? Por F sub I. Recordémonos que esto es nuestra frecuencia. ¿De acuerdo? Y N, total de datos. Y X sub I, cada dato. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo debo utilizar la media ponderada? La vamos a utilizar cuando yo tengo una frecuencia para decir que tal suceso ha ocurrido varias veces. Entonces, se me fue eso muy abajo. Ok, entonces vean lo que dice. Supongamos que una empresa posee 15 vendedores, dice, de un determinado producto. 4 de los vendedores logran vender 50 unidades, 6 vendedores 40 unidades, 3 vendieron 35 unidades y 2 vendieron 20 unidades. Nos dicen cuál es el número promedio de unidades por cada vendedor. Entonces, primero que nada, yo tendría que ubicar vendedor y la frecuencia de venta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a organizar? Dice, el vendedor de un determinado producto, dice, 4 de los vendedores, o sea, 4, logran vender 50 unidades. Entonces, la frecuencia fue 50. 6 vendieron, entonces 6 vendedores vendieron ¿cuántas? 40 unidades. Luego, 3 vendieron 35. Ahora tengo 3, vendieron 35 y 2 vendieron 20 unidades. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo acá? Como dice X por X sub I, o sea, X sub I más por la frecuencia, nosotros vamos a hacer esa multiplicación, el X sub I por su frecuencia. Entonces, ¿esto qué va a ser? 4 por 50, eso nos va a dar 200. Luego vamos a hacer 6 por 40, que nos va a dar 240. 3 por 35, que nos daría 105. Y 2 por 20, eso nos daría 40. Y vean que la fórmula dice sumatoria. Entonces significa que hago la sumatoria de todos estos. La suma de todo eso, ¿cuánto nos da? 200, 240, 440, 440, 505, 545, 585. 585, sí. 75. 85. Ah, bueno, 85. Está bien. Ahora sí, entonces mi promedio, ¿quién es? Los 585 dividido entre N. Pero ¿cuánto fueron total de datos? N sería toda esta frecuencia, ¿cierto? Ah, no, perdón. La acá dice cuál es el número promedio de unidades por vendedor. De los vendedores sería nuestro N. Entonces, vendedor viene a aplicar mi N. Entonces, ¿cuántos llevo? 4 más 6, 10, Sí. 15. Tenemos 15 vendedores. Entonces, eso lo dividimos entre 15. ¿Cuánto nos da? 39. 39 cerrados, así de bonito. Sí. Ok. Entonces, ¿cuál es el número promedio de unidades? Ya me dio. Por cada vendedor es de 39. ¿De acuerdo? Entonces, el número promedio de unidades
por vendedor es de 39 unidades. ¿De acuerdo? Chicos. De acuerdo. ¿Qué? Usted lo dice, profesora. Tan terribles hoy ustedes. Ok. ¿Qué es media geométrica? Eso sí es nuevo para ustedes. Vamos a poner acá. Ok. ¿Qué es mi media geométrica? Ok, se representa. Uy, soy en un segundo que. Como dicen ustedes, fallos técnicos en este momento. Suele ocurrir. Ya. Antes de que se apague la computadora, parte muy importante, ¿verdad? Ok. Cuando yo hablo de media geométrica, notemos que se representa con la letra MG, primero que nada. Y segundo, nos viene diciendo que es la raíz de quién de n por x1, por x2, por x3 hasta un x n. Según la cantidad de datos que tenga aquí, es así también el índice de la raíz. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? No. Me está diciendo que voy a poner mi mute porque yo hablo sola cuando estoy estudiando. ¿Cómo? Voy a quitar el micrófono porque es que nada más estaba hablando sola mientras estoy diciendo eso. Ok. Vamos a ver. Entonces, dice, la raíz enésima del producto de las n observaciones que componen un conjunto de datos. Entonces, si yo tengo 5 datos, va a venir con raíz quinta. Si yo tengo 10 datos, va a venir como raíz décima. ¿De acuerdo? Pero cuando utilizo MG, okay, la vamos a utilizar normalmente cuando tengo que porcentajes. ¿De acuerdo? Que a veces a nosotros en esa parte lo utilizamos mucho cuando hay índice de crecimiento, índice de ventas, tasa de mortalidades, es cuando utilizamos mucho esa parte de porcentajes. Entonces tiene su forma de colocar, porque al ser raíz, una pregunta, ¿cuál de los números enteros que conocemos no afecta a la raíz? A ver si ustedes me dan la idea. ¿Cómo fue, profe? ¿Cuáles de los... ¿Cuál número entero no afecta a la raíz? O sea, es como decir mantequilla. Porque raíz de 0 no existe. El 1. ¿Cuál? No sé, el 1, no sé. Más, El del 1. O sea, la raíz de 1 sigue dando ¿qué? Sí, los mismos números, sí. El mismo número. Entonces, Un punto por batear bien. exactamente. Entonces necesitamos usar como el 1, hay como un escudo para poder usar la raíz, porque la raíz afecta. Entonces vea cómo lo que vamos a hacer. O sea, el orden siempre se va a aplicar igual. Dice, generalmente se emplea cuando se desea determinar el promedio de razones o tasas de variación. Ahí es cuando vamos a utilizar la media aritmética. Cuando yo necesito sacar tasas de variación o promedio de razones. O también tasas de crecimiento promedio. Les dice el ejemplo. El precio de un producto se incrementó 5.5% durante el año 1999. Nos están dando de qué? Un porcentaje de incremento, pero no se están diciendo cuánto fue el producto. Un 7.4% durante el año 2000, un 3.7% para el año 2001,
un 9,85 para el año 2002 y un 10% para el 2003. Entonces dice, ¿cuál ha sido el incremento promedio en el precio del producto? Entonces yo lo que necesito ver es cómo ha estado este porcentaje, pero este porcentaje yo no lo puedo sacar como si fuera igual que un número. ¿Por qué? Porque está afectado de acuerdo a qué, a la tasa o el incremento que hubo en cada sesión. Pero vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a poner, como dicen ustedes, primero los años para ubicarme, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué años subieron? 1999, el otro cuál fue 2000, luego está el 2001, luego el 2002 y por último el 2003. ¿Cierto? ¿Cuál fue la tasa de crecimiento? Ok, en el primer año fue de 5.5, en el otro fue de 7.4, luego fue de 3.7 en el 2001, 9,85 y por último de un 10%. Ok, esas fueron mis tasas de crecimiento. Ahora, como yo necesito meter eso entre una raíz y que no se vea afectado, lo que vamos a hacer es una forma decimal. La forma decimal. Entonces, para meterlo en la forma decimal, lo primero que vamos a hacer es eso. A esta unidad de porcentaje le vamos a sumar el 1. Entonces, esto va a ser 1 más 5.5 y se va a dividir entre 100. ¿De acuerdo? Si yo hago eso, en la forma decimal, ¿esto qué va a ser? 1,055. ¿De acuerdo? Porque un 5.5% al quitarle el porcentaje y ponerlo en forma decimal es 0.55, ¿verdad? 0,055. Pero como yo no quiero que eso me afecte en la raíz, por eso le estoy sumando el 1. ¿De acuerdo? Porque el 1, como vimos, es mantequilla en la raíz. Entonces esto lo que me va a generar es que no me afecte el decimal y volverlo con números mucho más pequeños. Lo mismo vamos a hacer para el que sigue. Va a ser 1 más 7.4 y lo dividimos entre 100. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? 1,074. ¿De acuerdo? El de 3,7 igual. 1 más 3,7 lo dividimos entre 100 y eso nos va a dar 1,037. Lo mismo hacemos con 985. 1 más 9,85 Profe, dividido entre 100. Ajá. o sea, yo entiendo que primero va la división y todo eso, pero, ¿verdad? Por si acaso, para que entienda mejor, primero se divide y después se suma. ¿Cómo? Que da otro resultado. Primero se divide y después se suma. Se divide 5.5 entre 100 y después se suma 1. Pero Ajá. para ver un segundo. Es Que si le suma antes, pues queda. Y es que si usted suma, digamos que usted le da como 1 más 5.5 igual y lo divide entre 100, le da otro número. Exacto. Pero hay que hacerlo como Sí, primero hay que dividirlo, por si completo acaso. para que se cumpla la regla que primero suma, digo, multiplicaciones y divisiones y después sumas y restas. Pero eso es una operación combinada, entonces creo que la división toma precedencia, ¿no? Sobre la Sí, suma. es que ocupamos hacer la división, ¿de acuerdo? Para volver este porcentaje a unidad. Acordémonos nosotros que el porcentaje es 1%, o sea, un 100% es el 1 en unidades, ¿cierto? Entonces yo necesito convertir este 5.5% en cuánto es eso en decimal. Pero si yo meto en la raíz, por ejemplo, si yo meto aquí en la raíz, raíz de 0.5, de 0. Pero, 0.55, 0.55, vea lo que nos viene a dar.
0,2345. ¿Eso tiene sentido? Que un valor tan pequeño que 0,055 me aumente. ¿Verdad que no? Entonces, cambio, si yo le pongo usted raíz de 1,055, ella me va a sacar un valor que regido con la unidad, pero como yo luego esta unidad se la puedo volver a quitar, lo que quedo es con el decimal. ¿Lo ves? Sí. Entonces ahora sí, trabajamos el decimal que es más pequeño. Sí, claro, pero digamos, a lo que yo me refería a la hora de la fórmula era para aclarar cualquier cosa, es que primero va la división. Sí, o sea, en este, independientemente, puedo hacer primero la división y luego hacer la suma. Sí, sí, habla por el orden. Sí, sí. Igual si usted lo coloca, por ejemplo, en una hoja de Excel, esta partecita tendría que ir entre paréntesis. Sí, es que la división siempre va a tomar precedencia. Es correcto, va siempre de primero. Así es que antes no los escuchaba, son nada más, como aquí está pegando un aguacero de primera, entonces los estaba escuchando. Ah, ¿Dónde es? O sea, yo creo que acá no está lloviendo. San Pedro de Poas. Ah, ok, con razón. Profe, ¿Dónde? Ajá, una pregunta. ¿Siempre, siempre va a ser 1? siempre. Okay. Eso no afecta. Siempre es 1. Ok, entonces terminemos esta parte. Decía 1,0985. Y por último, el del 10% igual es 1 más el 10 dividido entre 100. Igual, primero va la división y luego la suma. Eso nos daría 1,10. Ahora sí, ya puedo comenzar mi MG, la media geométrica. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo voy a poner raíz de 5. ¿De quién? Ah, de estos datos que tengo acá. 1,055 por, pues acuérdense que ha multiplicado, por 1,074 por 1,037 por 1,0985 por 1,10. ¿De acuerdo? Si yo hago toda esa multiplicación en las raíces, para acá, vamos raíz y vamos a poner 1,055 por 1,074 por 1,037 por 1,0985 por 1,10. Vea que esto nos da 1,1916, ¿cierto? Sí puse todos bien, ¿verdad? Sí, lo que no sé, lo que Ajá. no sé es si puso que fuese raíz. Ah, no, ahí está el error. Ajá. Que era raíz, y me lo dejará cambiar. Ah, sí, raíz quinta. No, pero es que ahora quedó como metido ahí, no sé. Sí, entonces vamos a ver si me deja. Ah. Ok, vamos a ver. Linda, sí, ya la corrí. Ok, ahora sí, démosle igual. Ahora sí. 1,0726. Ahora sí me está dando el valor. 1,0726. Ok, esto fue lo que me dio la famosa, por decirlo así, la media geométrica. Pero recordémonos que nosotros teníamos una unidad de más, que fue la que sumamos aquí en estos números. Entonces, ahora me devuelvo. Tomo este valor, 1,026, y le voy a quitar, ¿quién? La unidad que le sumé. Entonces, ¿esto qué nos daría? 0,0726. ¿De acuerdo? Y este valor ya lo puedo multiplicar por 100 para que me lo regrese a ¿qué?
a porcentaje. Entonces ese porcentaje sería de un 7,26%. Entonces, ¿cuál fue el incremento promedio en el precio del producto? Ha sido un incremento promedio del 7,26%, que más o menos algo así es cuando le sacan a uno que es que el aumento de acuerdo a la canasta básica, que uno dice, ¿y por qué es esa miseria? Porque según ellos la canasta básica aumenta muy poco, lo cual yo siempre he dicho que ahí hacen chanchullo, más que todo este proceso normalmente lo que hacen es un juego matemático. Entonces yo siempre he determinado en que siempre nos dan feo, pero ya no podemos decir nada, ¿verdad? ¿Qué nos queda? Ni modo. Queda más que soportar. Sí, seguir trabajando y ahorrar. Definitivamente. Ok, entonces, ¿claros hasta ahí, chicos? Sí, no. Profe, yo Sí, tenía una pregunta. ¿Siempre va a ser 100? Digamos, Sí. dividido entre 100. dividido siempre entre 100. Ok. Ok. Veamos a ver. La moda. ¿Quién se acuerda qué es la moda? ¿O qué es la moda? El que más se repite. Correcto, el dato que más se repite, el más frecuente, que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces, ya me dio. Dice, es el valor que más se repite en el conjunto de datos. Un conjunto de datos podría no tener moda. ¿A qué me refiero? Puede ser que todos los datos sean diferentes si no hubo moda, no hubo ninguno que se repitiera. O también nos puede suceder que hay más de una moda. ¿De acuerdo? A veces cuando vemos varias modas, ejemplo, si vienen dos modas, le vamos a decir que es bimodal. O sea, si vienen, vamos a poner, si hay dos modas, o sea, la misma cantidad de datos, se le va a decir que es bimodal. Bimodal. Y si tiene más de 3 modas, se le va a decir multimodal. ¿De acuerdo? Porque ya entonces significa que es tanta la repitencia que y no, tampoco tiene como ningún peso. Entonces dice, el ejemplo, obtenga la moda en los siguientes conjuntos de datos. Entonces me van a ir diciendo ustedes. En ese primero, ¿quién sería la moda? Que por cierto se representa con la letra MO. ¿Ahí cuál sería la moda? El 18. El 18, correcto. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor cantidad de veces que se repite. Ejemplo, en la B, ¿quién sería la moda? El 14. Solo el 14. 18 y 14. Sería unimodal. Ok. Ajá, hay dos datos, 14 y 18 se repiten 3 veces. Entonces está el 14 y el 18. Entonces podemos decir que esta es bimodal. ¿De acuerdo? En el C, ¿tiene moda? No hay moda. No tiene moda, entonces no tiene moda. Así de sencillo. Y en la última, que por cierto este 00 no debe venir. Eso fue un error catastrófico. El 18 también, profe. Vamos a ver, es el 18. Ok, dice 14, 15, 18, 18, 18. Ajá. 14 y 18. No, O es son que los que estoy repiten. contándolos. Es el que se repite mayormente. Ah, mayormente. Entonces en este caso 18 viene 4 veces, mucho más que 2 veces 14. Si hubiera venido, por ejemplo, 14, 14, 15, 15 y 18, 18, tendríamos 3 modas, porque los 3 se repiten 2 veces. ¿De acuerdo? O sea, se puede decir que es el que tiene mayor frecuencia absoluta.
en palabras sencillas. Entonces, en nuestro caso, sería ¿quién? 18. ¿Ok? ¿Claros por ahí? Ok. Sí. Ok. Seguimos con la mediana. Ok, preparé la hora. Ok, entonces hagamos algo, chicos. Paremos acá para yo irme a tomar otro té, que creo que me está ayudando un poco con la tos. Y entonces para explicarle la mediana, porque la mediana lleva dos cosas, la posición y cómo encuentro el dato. ¿De acuerdo? Entonces, como lleva más pasos, entonces se nos va a hacer más largo y entonces luego me van a meter porque en 5 minutos no lo voy a hacer. Entonces, les doy, ¿qué? 15 minutitos. ¿De cuánto, profe? Ah, ok, entonces los vuelvo a ver a las 7:40, ¿verdad? Sí. Ok, listo, chicos. Gracias, profe. Bueno, vamos a